Bueno, hoy es la primer clase de lo que sería la consejería bíblica y necesitamos mencionar algunas cosas. Siempre para arrancar una clase se tiene que dar más o menos el panorama general de lo que se va a estar viendo. Sería un plan de estudio con los objetivos, los requisitos, las tareas y una agenda. Todo eso está hecho, pero por alguna razón no lo encontré, lo perdí en la compu, en algún lado está, y estaba confiado que ya lo tenía. Así que vamos a arrancar directamente con la introducción de lo que sería consejería. Pero para que tengan en mente algunas cosas que vamos a ir haciendo de una clase para la otra, algunas lecturas vamos a tener sobre algunos artículos, algunos capítulos de algunos libros. Vamos a tener algunas tareitas para hacer de una clase para la otra siempre, y para hacerla de forma dinámica la clase de consejería. Entonces eso en cuanto a lo que sería el estudio. Después en cuanto a lo que serían algo de los objetivos, ya los vamos a ver bien la próxima clase cuando hablemos de los objetivos, pero como para arrancar, ¿qué tenés que esperar de esta clase? No tenés que esperar nada extravagante, nada espectacular, simplemente estamos todos avanzando y dando pasos en esta materia. Lo que sí tiene que estar en tu corazón y en el mío es ese deseo de poder adquirir herramientas bíblicas para luchar contra tu pecado. Eso es. De forma intencional queremos en nuestra iglesia contribuir con una cultura de consejería bíblica. ¿Pero para qué? ¿Simplemente para tener conocimiento o una herramienta? No. Esto responde a todo lo que hacemos. Cuando nosotros estamos compartiendo la Escritura, haciendo una predicación, noten cómo fue el proceso en forma gradual. Empezamos a hacer un repaso y 2 grupitos de rendición, o 4 grupos de rendición de cuenta. Fuimos dando un pasito más, ahora hacemos grupos más pequeños, más reducidos, con el fin de poder sacarle mayor provecho a la predicación. Y esta materia o esta clase de consejería, este curso, lo que viene a hacer es tomar esos elementos, tomar todo lo que ya vivimos como dinámica de iglesia, como dinámica de cuerpo, o esas dinámicas, y hacerlas un poquito más nutritivas, poder pensar un poco más en relación a lo que vamos escuchando, a lo que vamos aprendiendo, y hacerlo práctico, hacerlo propio para nuestra vida, ¿no? Entonces ese es el objetivo principal, y ya vamos a ver bien en cuanto a eso. No sé qué expectativa tendrás de esta clase, pero pensá que todo tiene que ser vivido en el contexto de nuestra iglesia, lo que vamos a ver acá. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente con esto. Lo que te voy a pedir, uno de los requisitos sería traer tus apuntes, tener algo separado para lo que es consejería, en lo posible, ¿no? Si te organizás bien teniendo un solo cuaderno y todo, perfecto, pero si podés tener lo más ordenado posible este tema, sería más provechoso para vos. Hoy vamos a gastar algún tiempo pensando en una definición bíblica de consejería. No creo que lleguemos a la definición, pero al menos vamos a abordar lo que no sería la consejería. Es bueno empezar desde ahí, así vamos quitando todo lo que no es y después vamos a llegar bien a lo que sí es la consejería. Otra de las cosas que sería bueno que podamos ir deteniéndonos, y si hay alguna duda poder ir parando, ir preguntando con toda confianza, con toda libertad, ¿no? Así que bueno, empecemos con lo que no es consejería bíblica. Lo que no es consejería bíblica. La consejería bíblica no es un ministerio autónomo. No es un ministerio autónomo. ¿A qué nos referimos con esto? Existen ministerios que ofrecen algún tipo de consejería bíblica incluso.
Así que esos ministerios existen. Son ministerios paraeclesiásticos, ministerios que funcionan aparte de lo que es las dinámicas de la iglesia. No son autónomos de la iglesia, no son de origen desde la iglesia, sino que ellos pretenden ayudar a la iglesia. Y siempre se encargan de mostrar esto, ¿no? De enfatizar que son una herramienta para la iglesia. Pero aunque ellos sean honestos y se preocupen de esta manera de mostrar este principio o esta ayuda hacia la iglesia, no pueden lograr ese objetivo. Porque cualquier ministerio que sea aparte, independiente de la iglesia, no va a poder integrar las dinámicas de la iglesia, no va a poder funcionar como Dios diseñó que tiene que funcionar la iglesia. Entonces, no es que estamos en contra de esos ministerios, de hecho vamos a tomar algunas herramientas de ahí, vamos a tomar alguna premisa de algunas conclusiones que sacamos de algunos libros que tienen que ver con estos ministerios, pero tenemos que tener cuidado en no hacer de la consejería bíblica un ministerio autónomo. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, la iglesia predicamos, nos juntamos como grupos pequeños, tenemos un equipo de limpieza, hay un grupito que sale a evangelizar, y a su vez hay personas que se prepararon en la consejería y funcionan como un ministerio de consejería dentro de la iglesia, porque son personas que han crecido, han tomado estudios, certificados y todo en forma correcta, ¿no? En base a los criterios bíblicos. Y ahora tenemos una oficina ahí de consejería, donde las personas pueden venir a consultar y pueden venir a traer algún tipo de problema, y eso es exclusivo de ellos, de ese departamento. Bueno, eso es lo que queremos corregir. Así no funcionaría la consejería bíblica. La consejería bíblica no es un ministerio autónomo, es decir, nosotros no podemos hacer un departamento dentro de la iglesia donde haya personas que sean las autorizadas para aconsejar, porque eso es justamente lo que ya vamos a ir viendo a lo largo de estas clases, es justamente todo lo contrario, ¿no? Eso va a debilitar la vida de la iglesia, va a debilitar las dinámicas dentro de la iglesia. Entonces, la consejería bíblica no es un ministerio autónomo dentro de la iglesia. ¿Se entiende ese punto? No sé si se te viene algún ejemplo a la mente de algún ministerio que funcione así. Acá tenemos, nuestra iglesia tiene la oficina de consejería que responde a este ministerio internacional, vamos a suponer, ¿no? Y hay ministerios así, hay varios ministerios así. Pero al final en la práctica se termina diluyendo la responsabilidad del creyente frente a la consejería. Porque ahora los que tienen que aconsejar no son las personas, no es la iglesia, sino es este departamento de consejería. Y eso es lo que la Biblia no va a aprobar, no lo va a avalar. En segundo lugar, algo bastante parecido, la consejería bíblica no es una actividad reservada para expertos. Y bueno, ahí demasiadas personas le han dado a la consejería un sabor gnóstico. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan los gnósticos? Este movimiento filosófico que surgió mucho antes del cristianismo, incluso había diferentes clases de gnosticismo. Estaba el gnosticismo secular, por decirlo de alguna manera, después judío y después invadió al cristianismo. Pero básicamente se introduce este concepto para afirmar esto. Los gnósticos decían tener el conocimiento, decían que ellos poseían el conocimiento y que si vos querías acceder al conocimiento, a cualquier conocimiento superior, elevado, profundo, tenías que recurrir a ellos, porque ellos te iban a facilitar ese conocimiento, pero era exclusivo de estos gnósticos. Algo así estaba atravesando la iglesia a la que escribe Juan, en Primera de Juan.
cuando este grupo de personas sale de la iglesia. Hay un grupo de personas que sale de la iglesia y esto causa un drama tremendo dentro de la iglesia. Hace que muchos creyentes se debiliten en su fe, en su esperanza, entiendan mal lo que es la encarnación de Cristo, no puedan relacionarse bien en cuanto a lo que Dios pide de ellos para luchar contra el pecado. Tienen un sistema espiritual muy distorsionado que en definitiva eso sería caer en la idolatría. Y todo eso debido a la enseñanza de estos gnósticos. Si bien el gnosticismo surge en el siglo II después de Cristo, el gnosticismo cristiano, pero ya se podía ver en el ambiente este gnosticismo incipiente que estaba afectando la vida de la iglesia. Entonces, en el contexto de Juan, había algunos maestros que decían que ellos podían enseñar. Y te digo algo, eran personas muy capaces, tenían mucho conocimiento. Ellos hablaban de manera tan elocuente que impactaban a todos los que escuchaban. Y de repente salen de la iglesia. Entonces ahora perdimos a nuestros maestros. Ahora estas personas que nos enseñan tan bien no están con nosotros. Entonces Juan les va a decir que ellos salieron porque no pertenecían al pueblo de Dios. Y también les va a decir en ese mismo contexto de que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Y a lo que se refiere es a esto, ¿no? No tenemos necesidad de estos maestros extravagantes porque poseemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a guiar en todas las cosas. Ahora, este segundo punto tiene que ver con este pensamiento. Hay personas que se han ido especializando en ciertos temas que tienen cierta perspectiva y ellos pretenden tener el conocimiento. Sin ese conocimiento parece que nunca se va a poder crecer, nunca se va a poder madurar. Entonces, la consejería bíblica en realidad no es una actividad reservada para estos pocos hombres que tienen ese conocimiento. Y este es un peligro muy grande que se corre, ¿no? en estos tiempos, donde por ejemplo el integracionismo es un término que lo entendés, pero en el contexto de la consejería bíblica lo vamos a ir explicando. Tiene que ver con coordinar filosofías humanas a la Biblia, es decir, sacar lo mejor de dos mundos, sacar lo mejor del entendimiento humano y combinarlo con lo que Dios dice y de eso hacer un concepto único. Esa filosofía humana está muy asociada, muy ligada a lo que es la psicología. Entonces ellos dicen, no, mira, nosotros somos psicólogos pero cristianos. Entonces vos imaginate, tenemos todas las herramientas humanas y ahora también tenemos la Biblia. Y entonces vos vas a ese psicólogo y te aconseja con la Escritura, te aconseja con la Biblia. Y vos decís, mejor consejero no puede haber. Y uno piensa, esta es la persona calificada para esta tarea, porque tiene todo, tiene el conocimiento. Entonces esta persona es aceptada por el resto como la persona que va a aconsejar. Y claro, nuestra mente es indudable que esto surge, ¿no? Que esto pasa. Vos decís, esta persona se especializó en lo que es este aspecto familiar. Entonces, más lo que sabe de la Biblia, ahí tenés una persona calificada para esta tarea. Pero la verdad es que esto no es lo que muestra la Biblia. Todo lo contrario, la consejería bíblica no es exclusivo de estas personas. Si bien alguien puede crecer, puede ser un especialista en muchos temas, pero esta persona, eso no lo autoriza a que pueda dar el consejo de Dios y sea la persona exclusiva para dar ese conocimiento. Por ejemplo, tenés ahí una persona que está, que sufre o que, vamos a llamarle como es, ¿no? Que es esclava de los vicios, de la droga, del pecado ese, ¿no? De sus vicios. ¿Qué podemos decirle nosotros a esa persona? Si es que nosotros no hemos pasado por ese pecado, si es que no hemos sido adictos a ningún tipo de droga, ¿cómo podríamos aconsejarle nosotros? ¿Tenemos los elementos necesarios para que esa persona pueda salir de esa situación? ¿O ahí sí necesitaríamos a un especialista? ¿Qué opinan?
Ujú. Predicar el Evangelio. Y la persona ya tiene el Evangelio ahora. ¿Qué hacemos? ¿Ahora sí recurrimos al especialista? ¿Cómo? Orar a Dios por esa persona. ¿Qué más? Ujú. Ujú. Ya está convencido de que es pecador. Le está costando salir del pecado. Ujú. Creo, exacto. Todos los elementos que mencionan son válidos. Tienen que estar ahí. Pero fíjense en nuestro corazón enseguida o nuestra mente lo que tiende a pensar en primera instancia, no, pero eh, eh, está usando droga, o sea, nosotros no nos hemos drogado. O sea, ¿cómo le podemos ayudar? Es como que automáticamente esa confianza, si nos decimos, bueno, tiene problemas con la mentira, y ahí tenemos confianza en cómo aconsejarlo, porque ¿quién no ha mentido, no? Entonces, lo que hacemos inconscientemente es legitimar un consejo en base a una experiencia personal, pero no enfrente de la palabra de Dios, enfrente de lo que la Escritura dice. ¿Un médico podría ayudar a esta persona? Sí, sí. ¿Te podría dar una perspectiva sobre sus reacciones, sobre cómo es su cuerpo, cómo va a funcionar ahora que se está absteniendo de esta droga, de este consumo? Pero solamente te podría dar una perspectiva. Pero no podría ayudar más ni mejor de lo que la iglesia lo puede hacer. La iglesia tiene esta responsabilidad. Claro que hay personas que han pasado por ciertas experiencias y ¿qué tienen? ¿Autoridad para aconsejar a otras personas con esa experiencia? No, no es autoridad, es perspectiva. Pueden discernir mejor cuáles son sus tendencias, sus tentaciones, pero es perspectiva nada más, no es solidez. Nosotros vamos a estudiar la Escritura para ayudar a esta persona. Y quizás estudiemos acerca de, no sé, alguna enfermedad, si estamos aconsejando a alguien que está pasando por una enfermedad. Pero vamos a estudiar acerca de esa enfermedad, no para decirle, bueno, mira, a vos te pasa esto porque tu sistema nervioso está reaccionando. Eso no, eso simplemente es una perspectiva que nosotros tenemos que tener. ¿Para qué? Para poder ayudar espiritualmente a esta persona, ¿no? Menciono este caso, ¿no? Personas que se operan o que les traen la tiroides, ¿no? Entonces, esta persona, ¿qué tenemos que saber en cuanto a esa enfermedad o en cuanto a ese problema? Que el equilibrio emocional va a ser más inestable de lo que sí tendría ese órgano. Hay más inestabilidad ahí. Y ya está. Después agarramos la Escritura y tratamos con el pecado que está exponiendo la persona. Pero nos da perspectiva únicamente, no nos condiciona, no nos hace aptos para esta tarea, ni tampoco nos descalifica no saberlo. Podrías no saber cómo reacciona una persona si le quitan cierto órgano, pero eso no es tan importante, no es elemental. Eso es como, quedó mejor terminada la consejería, por decirlo así, ¿no? Pero el grueso, la base, lo sólido, es la Escritura, es la Biblia. Y es crecer ahí para poder avanzar. Entonces, hay otro problema con estos expertos, con esta
este ministerio, con estos dos primeros puntos que estamos hablando, que la consejería no es un ministerio autónomo, ni debe serlo, nunca procurar eso, tampoco es una actividad reservada para expertos. Aunque hay iglesias que tienen oficinas de consejería, eso no es lo que la Escritura enseña, eso no es a lo que la Escritura orienta, ¿no? Pero hay otro problema que te decía, que todas estas formas de aconsejar, estas entidades o instituciones, no tienen la autoridad espiritual que la Escritura le da a la iglesia. Y dentro de la iglesia, la Escritura avala el liderazgo de la iglesia como autoridad espiritual, por ejemplo, para que una persona sea disciplinada o para que una persona sea expuesta o sea inducida a tomar una decisión. Esa autoridad espiritual solamente Dios se la da a la iglesia. El consejero, vamos a suponer el psicólogo cristiano, por más interés que tenga en la persona, al final, ¿qué hay que hacer cuando se termina la entrevista o antes? Pagarle. O sea, no hay un interés genuino. A su vez, este consejero tampoco está siendo corroborado o asistido por el liderazgo de la iglesia. No sabemos cuál es su teología, cuál es su perspectiva del hombre, cuál es su perspectiva del pecado, de Dios. Él no está viviendo las dinámicas de la iglesia, no conoce mucho a esta persona. Él puede ver algunas cosas y pretender ayudar, pero al final termina siendo inválido. Y, ¿sabes? Eso pasa con mucho de las personas que se atribuyen un conocimiento, aunque no sean tomados como consejeros cristianos. Eso ocurre con todo el conocimiento que tratamos de buscar fuera de la iglesia, que sí puede ser valioso en un sentido, pero hay otro sentido que él no conoce a la persona. Capaz me conoce, no sé, tengo familiares o creyentes que me conocen desde que soy chico, pero no viven hoy acá, en las dinámicas de la iglesia. Yo puedo pedirles algún consejo, pero los que me ven son ustedes. Ustedes están tratando conmigo. Y entonces, toda nuestra vida tiene que estar dirigida en torno a la iglesia local. Ahí es donde tenemos que buscar nuestro amparo, nuestro refugio, la dirección para nuestra vida. Y tenemos que crecer ahí. Tenemos que crecer ahí. Ahora, uno mira para los costados, para adelante, para atrás y dice, bueno, mi vida va a depender de mis hermanos. O sea, como que parece que estoy en peligro, ¿no? Y sí, es cierto, somos deficientes en muchas cosas. No tenemos todo el conocimiento escritural que se requiere muchas veces. Muchas veces no estamos a la altura. No es que porque lo dice un hermano de la iglesia ya está. Tiene que estar a la luz de la Escritura, ¿no? Pero tenemos que crecer. Lo que no podemos hacer es agarrar y decir, bueno, acá no tengo gente que me enseñe cómo criar a mi hijo. Entonces mi autoridad espiritual va a estar afuera. Eso no es válido. Eso es menospreciar la iglesia y los medios de gracia que Dios dio a la iglesia. Yo puedo buscar un consejo afuera, puedo buscar en un libro, puedo leer una literatura acerca de la crianza, pero lo que no puedo hacer es tomar eso como la base de lo que va a ser mi instrucción como padre o como madre. Tengo que validar el consejo de la iglesia, de personas que estudian, que se han preparado, que tienen un ejemplo y que están avanzando en eso. Y lo otro viene a ser un complemento, simplemente un complemento. Pero no puede ser eso la base para poder tratar un tema o para poder encarar toda una instrucción. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí con respecto a esto? Yo tengo una pregunta. Sí. Hay ocasiones en las que también se pide un consejo a un hermano, pero de otra iglesia. Uh-huh. En ese caso, Creo que no es malo. Vos podés pedir un consejo a un hermano de otra iglesia, pero no podés pasar por alto las personas que Dios puso en tu iglesia. O sea, tenés que buscar el consejo y podés decir, bueno, mira, me gustaría saber o tengo esta opinión también. ¿Qué hacemos con esto? Eso sería lo más sano para tu vida espiritual, para tomar una decisión. Las personas que lideran, que trabajan, tienen que esforzarse y crecer en todas las áreas. Por eso el liderazgo de la iglesia no es
para gente perezosa, ociosa, sino que gente que realmente se va a preocupar. Y yo no sé qué aconsejar, pero voy a investigar, voy a esforzarme para poder buscar eso. Y las personas de cercanía primero. Siempre tiene que ser en las personas de cercanía. Es triste cuando pasa eso, ¿no? Cuando la aparente autoridad de ciertas personas están afuera. Pero eso es mentira, porque en realidad esas personas no son autoridad. Son la excusa para no hacer lo que me dicen acá en realidad. Porque esas personas no están encima mío, no viven el día a día. Es imposible que lo hagan, ¿no? Pero sí, no está mal buscar. De hecho, nosotros buscamos como iglesia, incluso, como iglesia, buscamos consejo en cómo dirigirnos. Pero siempre pensando que la escritura es suficiente, ¿no? Los consejos tienen que estar direccionados en base a la escritura. Pero bueno, eso sería como ver el orden de prioridad y no pedir consejo afuera o no consultar sobre ciertos temas, sino no quedarme con eso solamente, sino poder basar mi vida espiritual dentro del contexto de la iglesia. De ahí a que a veces se hace tan distante la predicación, ¿no? Como base para nuestra vida espiritual. Porque de ahí parte todo, del consejo de Dios, ¿no? De lo que enseñamos, de lo que predicamos. ¿Por qué todo el tiempo crecemos pero por fuera? Porque quizás no hemos llegado al punto de decir, bueno, acá es donde yo tengo que crecer. En este contexto es donde yo me tengo que desarrollar, donde tengo que avanzar. De esa manera nunca vas a limitar tu crecimiento, porque sabes que tu hermano está dependiendo también de eso. Entonces vos por amor a tu hermano también vas a crecer. Eso es una motivación extra, ¿no? Si yo tengo que leer este libro, pero la verdad es que, bueno, yo no estoy luchando con este pecado. Pero esto es algo común y algo en lo cual me tengo que esforzar porque probablemente algún hermano esté luchando con esto. Y por ejemplo, les comento, o sea, ¿por qué yo me tendría que interesar por la crianza de los hijos? ¿Y cómo sería correctamente ese tema? Si yo no tengo hijos, ¿qué me importa a mí cómo hay que instruir a un niño? Si no tengo hijos. Pero eso sería un pensamiento egoísta. Yo tengo que crecer porque hay familias. Hay contextos, hay padres, hay madres, hay abuelas, hay abuelos. Entonces necesitamos estar orientados bíblicamente en eso. Pero bueno, eso extendí un poquito más la respuesta. Pero bueno, sería un orden de prioridad. ¿Podría adoptar? Comentario incómodo, ¿no? Nada, sí. Sí, se puede adoptar. Tenés que tener la razón santificada para hacerlo. No tiene que ser por un deseo insatisfecho o un vacío que vos tengas y decís, bueno, quiero adoptar pensando en mí. La adopción no parte desde la necesidad de uno, sino de los propósitos de Dios. Dios nos ha adoptado así, sin ninguna razón. En Él estaba lleno, satisfecho. Y cuando vemos su adopción y evaluamos nuestras motivaciones, me pregunto si estaríamos dispuestos a adoptar a un discapacitado, por ejemplo, porque Dios adoptó a personas muertas, o sea, espiritualmente hablando, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, no, yo quiero un niño sano, que sea un bebé, esto, lo otro, y pones un montón de condiciones que son pecaminosas, Y entonces ahí evalúas tu motivación. Entonces, ¿para qué quiero adoptar? Para yo sentirme realizado y satisfecho y completo de que puedo criar a un hijo. Y bueno, ya que estamos, les comparto eso. Hay mucho que evaluar y que pensar en cuanto a ese tema también. Pero bueno, es buena la adopción igual, pero tenés que tener motivaciones correctas. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ya quedaron con la adopción, ¿no? La mente quedó atrapada ahí, ¿no? Fuimos adoptados por Dios, ¿no? Exactamente. Sí. Bastante lío, ¿no? Ya tenemos. No. Sí, pero es verdad eso. No a mí. Está bien.
Ujú, ujú, ujú. Exactamente. Bueno, hay varios ministerios. Está ese, que no está mal el ministerio, como dice Noemí, pero el punto es que ya, listo, mi vida espiritual como mujer, como mujer la vas a vivir en base al lineamiento que estas personas nos dan. Y pasen, pasen, pasen. Los había visto que andaban por ahí, pero pasen, pasen. Entonces no sería, ahí sí sería como delegar a especialistas o a expertos porque ellos saben mejor de este tema. Y esa es la base de mi vida espiritual. No debería ser así, ¿no? Hay otros ministerios, por ejemplo, Esperanza para el Corazón. Ellos sí, directamente se asocian y tienen una oficina de consejería. Y eso es lo que estamos diciendo. No es así la consejería bíblica. No es un ministerio autónomo dentro de la iglesia. Por más que pretendan dar herramientas a la iglesia, funcionarían aparte de la iglesia y alterarían las dinámicas de la iglesia. Cuando veamos un poquito más, avancemos un poquito más en lo que es consejería, nos vamos a dar cuenta de lo simple que es esto, pero lo comprometido que tenemos que estar. En tercer lugar, la consejería bíblica no es un ministerio opcional. No es un ministerio opcional. Por decirte algo en cuanto al pastorado, un pastor no puede tomar como una opción esto. Ellos no pueden decir, bueno, yo me enseño la escritura y después ya está, ya fui fiel en la predicación porque Dios me va a pedir cuenta por esto. No es opcional para ellos y no es opcional para nadie. Empecemos por el ejemplo que nos da Pablo, ahí en Hechos capítulo 20. Versículo 31. Pablo ahí se está despidiendo de los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjate, Pablo entendía lo que era la predicación expositiva. Sí, ¿no? Tenía en alto estima lo que es la predicación, tanto para la salvación como para la santificación del creyente. Y entendía claramente lo que es la predicación bíblica dentro de la iglesia, como prioridad en el ministerio pastoral. Él sabía de esto, de hecho le va a escribir a Timoteo reiteradas veces esto, ¿no? Y sabía que es algo en lo cual las personas tienen que dar cuenta. Sin embargo, fíjate el detalle. Él amonestaba con lágrimas a cada uno. A cada uno. Esto es persona a persona, en forma individual. No es que él tenía un equilibrio entre estas dos cosas, 50 y 50, ¿no? No, sino que es la predicación la prioridad, pero esto estaba presente en forma integral. Y él avanzaba en cada uno, en cada uno. Y es tremendo, ¿no? Porque subió la vara muy alto, ¿no? Claro que con todas las personas no podés tener la misma profundidad. No podés llegar a cumplir o abarcar las mismas áreas de instrucción con cada persona. Hay un rango, ¿no? de profundidad que vamos a tener con algunas relaciones y lo vamos a buscar en forma intencional. Pero con todas las personas tenemos que tener este espíritu de amonestar, de confrontar, de colocar la verdad de Dios. De diferentes maneras, se va a dar en distintas dinámicas. De hecho, Pablo no está con toda la iglesia acá. Pablo está con un grupo de ancianos. O sea, hay un grupo reducido de personas. Pero él no es selectivo en el sentido de hacer acepción de personas, sino más bien de ser intencional en cómo va a utilizar su tiempo. Pero entonces la consejería, según lo que dice Pablo,
para el liderazgo de la iglesia no es opcional. Esto es descriptivo, claro, él muestra cómo lo hizo. Pero vamos a otro texto ahí en Romanos capítulo 15. Este pasaje durante este año lo vamos a enseñar para que lo entendamos bien en el contexto, pero al menos vamos a mencionar algunas implicaciones. Romanos capítulo 15, versículo 14. En el capítulo 14, Pablo está tratando la libertad, ¿no?, cristiana en torno a la madurez del creyente. Hay personas que son débiles y Pablo está exponiendo mucho pecado en este sentido. Había personas inmaduras que se estaban relacionando mal. Sin embargo, llegás al capítulo 15 y dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Claro, Pablo da esta carta y su objetivo es que ellos puedan ser impactados por el Evangelio glorioso. 11 capítulos tenés hablando de eso. Por lo tanto, ellos tienen que entregar su vida a Dios, al servicio. Ahora esa vida entregada a Dios se va a ver reflejado en las relaciones interpersonales, en las relaciones los unos a los otros. Y ahí es donde Pablo hace mucho énfasis y expone sus pecados. Sin embargo, ves algo que parece contradictorio, porque él le escribe todas estas palabras, exhortándolos. Sin embargo, en el versículo 14 dice: estoy seguro, o sea, tengo toda la convicción, estoy convencido de esto. De vosotros, dice, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos. Esa palabra lleno significa que llegaron al límite, al colmo. Ya no se puede llenar más esto. Y dice llenos de bondad, o sea, el amor. Ellos tenían amor de forma sin igual. Y otra cosa más, y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esa palabra amonestaros en el texto original es muy importante porque vamos a trabajar mucho sobre ese término desde el texto original. No es simplemente amonestaros, abarca muchísimo más. Podríamos decir para aconsejaros, ¿no? Como en primera instancia utilizar ese término. Ellos tenían todo lo necesario para una consejería efectiva. ¿Y qué era lo que tenían? ¿Qué tenían? ¿Cómo? Bondad y ¿qué más? Y conocimiento. Claro, conocimiento de la palabra, pero literalmente dice bondad y conocimiento. ¿Qué se necesita para poder acompañar a una persona y sostenerla en su debilidad? Se necesita amor, esa misericordia, esa compasión para ponerse al lado y acompañar a esa persona. Pero no puede quedar ahí, ¿no? ¿Qué más se necesita? El conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De lo que es la reacción física de una sustancia, de una droga en el cuerpo, cómo afecta al cuerpo. No, es el conocimiento escritural. Eso es lo que se requiere. Tenés que amar y tenés que conocer la escritura. Y la iglesia, aunque tenía muchas debilidades, y Pablo las va a mostrar, dice que estaban llenos. ¿Esto se refiere a que ellos ya no podían aprender más en cuanto al amor, en cuanto al conocimiento de la palabra? No. Lo que significa es que tenían lo suficiente para poder hacer esta tarea. La iglesia tiene lo suficiente para esta tarea. Cuando nosotros estamos tentados a buscar afuera, a buscar en la psicología, en el integracionismo, en psicólogos cristianos, en expertos que nos digan sobre, no sé, lo que es la familia o lo que es cualquier aspecto de la vida, lo que estamos haciendo es menospreciando la iglesia, porque delante de Dios la iglesia tiene lo que necesita: el amor, la bondad y el conocimiento. Estos dos elementos pueden ir creciendo, pueden ir aumentando, pero Pablo reconoce que esto está. Cuando uno piensa en que la iglesia no tiene el suficiente conocimiento para afrontar, por ejemplo, un tema de adicción,
No estaría mal pensar eso si al conocimiento bíblico me estoy refiriendo. No tiene suficiente conocimiento bíblico para afrontar cierto tema. Pero si yo me refiero al conocimiento secular, al conocimiento humano para ese pecado, entonces ahí sí estoy menospreciando la iglesia. ¿Te das cuenta? Y hoy en día, ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero hoy en día una de las edades en que más se sufre esto es en la niñez. Los niños son rotulados de todo tipo de enfermedad, porque los padres no están a la altura a veces en cuanto al conocimiento para dar instrucción bíblica y corregir patrones pecaminosos. Entonces existen rótulos que no parecen hacer responsable ni al niño ni al padre, es simplemente algo que tiene. Él es así, es especial, es hiperactivo. O sea, en la Biblia mostrame una persona hiperactiva, algún niño hiperactivo. No existe, ¿no? Él tiene problemas de todo tipo. Los psicólogos van a hacer todos estos rótulos, ¿no? Pero eso lo que hace es minimizar el criterio bíblico. Y eso no es conocimiento esencial, no es conocimiento válido. Lo valioso es conocer la Escritura, conocer lo que la Escritura dice para poder afrontar los diferentes desafíos que tenemos que enfrentar en las distintas etapas. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahí está, sí. Bueno, lo dije medio rápido. Mira, cuando vos, estoy usando un ejemplo, pero podría usar muchos otros ejemplos, no se me vienen a la mente ahora. Vamos a suponer que alguien tiene problemas con la glotonería, ¿no? Se me está ocurriendo ahora, así que ténganme paciencia. Tiene problemas con la glotonería. Come demasiado la persona. ¿Qué necesita esta persona? Un nutricionista. Así le hace una agenda para ver todo lo que tiene que comer. La iglesia no tiene esta capacidad para dar ese consejo en cómo sería una dieta balanceada para que esta persona no coma así. Entonces no tiene el conocimiento necesario. Bueno, eso es menospreciar la iglesia. Porque si el problema es la glotonería, la Escritura sí habla acerca de ese pecado. El conocimiento que la iglesia tiene que tener es acerca del pecado que la persona está presentando, en este caso la glotonería. El conocimiento de una dieta, de la nutrición, de lo que tiene que ingerir la persona, no es un conocimiento esencial para ayudar a esa persona. Es un conocimiento secundario. Puede estar y te va a dar mayor perspectiva en cuanto a las tentaciones de esta persona, pero puede no estar ese conocimiento, pero igual la iglesia tiene lo que necesita. Si es que tiene el conocimiento de lo que es la glotonería y cómo afrontar ese pecado de raíz, cómo reemplazar, cómo dejar, cómo renovar la mente y cómo reemplazar. Si es que la iglesia tiene el conocimiento bíblico en cuanto a la glotonería, entonces la iglesia tiene todo lo que necesita para afrontar ese pecado. A eso me refería. Pero cuando yo directamente, bueno, yo tengo este problema, así que lo que voy a hacer es ir al nutricionista y paso por alto la vida de la iglesia o el consejo del pueblo de Dios en cuanto a este pecado, y digo, el nutricionista me va a solucionar este problema. Entonces ahí estoy menospreciando la iglesia. Cuando, por ejemplo, tenés tu hijo que tiene cierto comportamiento y vos decís, esto no lo puedo atender. Entonces, voy a buscar un especialista para esto. Porque la iglesia no tiene lo que yo necesito para instruir a mi hijo. Entonces recurro a un psicólogo, a algún especialista, ya sea un psicólogo o algún consejero cristiano, porque reconozco que la iglesia no conoce los aspectos prácticos de esto. Eso es menospreciar la iglesia. Porque si la iglesia sabe, está instruida en cuanto a la crianza de los hijos, conoce los textos, sabe cómo aplicarlos, cómo vivirlos, no importa que no sepa lo que la ciencia dice, la ciencia entre comillas dice en cuanto al comportamiento de un niño. Eso es menospreciar la iglesia. Y no solamente es menospreciar la iglesia, es menospreciar a Dios, es buscar un amparo donde Dios no aprueba.
Y eso no es simplemente no hacer algo bueno, eso es pecado, es grave delante de Dios. Si no, pregúntenle a Ocosías, cuando estaba enfermo y consultó a un Dios falso. Vas a morir ahora. Consultaste a quien no tenías que consultar, vas a morir. Porque no es cualquier cosa buscar en la cultura actual, el consejo. Y además te voy a decir algo. ¿Cuántas escuelas de psicología hay, Sole? 6 escuelas de psicología. Eso significa que fue variando en el tiempo los criterios de la psicología. Por lo tanto, el conocimiento secular va a variar, no es seguro. Además de que ya sabemos que no es contradictorio muchas veces con la escritura, ¿no? A su vez varía, pero tenés el consejo eterno de la palabra de Dios, que se aplica a todos los contextos, a todos los tiempos, porque trata con el corazón, no trata con conductas simplemente culturales, sino directamente con el corazón. Y eso es lo que tenemos que atender. Entonces, no sé si aclaré ahí un poquito más la... Albert. Hay muchos que hasta cristianos, ¿no? Que se basan en este aparato para buscar soluciones. También. Tips para, no sé, para relacionarme mejor con mi esposo. Entonces, 5 prácticas. Hacerle la comida. Cuando llega, que esté caliente la comida. Entonces, o sea, no está mal. Pero el punto es, no estás viendo el pecado que hay detrás de esa mala relación. Lo otro es valioso, es práctico. Y hay que hacerlo. Pero el tema es poder mirar el pecado que hace que esa relación esté mal. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Susana. En el caso de que ya era salir, digamos, eso Sí, Dios le dio sabiduría al médico para que el médico pueda diagnosticar un problema físico y tenemos que confiar. Si vamos al médico tenemos que confiar en lo que nos está diciendo. Podemos buscar 2 o 3 opiniones, pero sería pecaminoso buscar al médico porque, no sé, tengo problemas que me sube la presión. Los 3 me dan una medicación y yo digo, no, yo voy a confiar en el yuyito que crece allá atrás de la maceta. Eso es pecaminoso porque él no es sabio, no es prudente. Si vas al médico tenés que hacer caso a lo que el médico te dice, si no, no vayas. O sea, el médico, Dios le da sabiduría al hombre en todo lo que es físico. Todo lo que es físico. Eso se puede ver como una enfermedad. Pero lo que es espiritual, ahí ya excedió el límite, el profesional, y en realidad está pretendiendo una ilusión, porque él no puede ayudar a nadie espiritualmente. De hecho, los psicólogos tienen que ir a un psicólogo. O sea, es así, o los psiquiatras. O sea, no pueden ayudar porque son ciegos que están guiando a otros ciegos. Entonces van a caer en el mismo hoyo, ¿no? Pero en todo lo que es físico, sí, Susana. O sea, no vas a mirar en la escritura para ver cómo tratar con la diabetes, porque eso no, la Biblia no dice. Pero sí la Biblia dice que tenés que ser sabio en la administración de tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, todos los aspectos específicos del cuerpo están los especialistas, están los médicos que Dios le dio sabiduría. Sí, todo eso vamos a ir hablándolo, pero por ejemplo la depresión, la ansiedad, todo eso, ese tipo de cosas, son manifestaciones del pecado. Y cada una de esas expresiones halla su raíz en un pecado específico. No son enfermedades. No son enfermedades como decir, bueno, me duele la rodilla pues se me llenó de líquido y tengo una pelota de fútbol ahí en la rodilla porque está hinchada. No es una enfermedad, no es algo que vos lo puedas ver. Es cuestión del corazón. Es cuestión del corazón. hay muchas enfermedades que cuando vos acudís al médico, el mismo médico te manda al psicólogo. Exacto. Porque entienden que
a veces algo espiritual, Sí. aunque ellos no entienden que es espiritual. Cuando una persona no está estable o no la ves en sus juicios cabales, es bueno mandarla al médico, pero no para que le aconseje espiritualmente, sino para que le haga un chequeo, un análisis de sangre. Quizá algo en sus hormonas, algo físico no está funcionando bien y hay que ayudarle, hay que equilibrar eso. Y después tratar con el pecado, con la persona. Pero es bueno el médico en ese sentido. Es una gran ventaja que no siempre se tuvo, ahora sí se tiene, ¿no? Ahora hay otros problemas también, ¿no? Pero eso es bueno. Ahora, hay enfermedades que sí son provocadas por un estado espiritual. O sea, eso lo vamos a ver en los Salmos, cómo lo espiritual va a afectar el físico. ¿Recuerdan el pasaje en Santiago? Esta persona que estaba en pecado tenía una debilidad espiritual, pero no solamente él tenía una debilidad espiritual, sino que ahora era requerido de los ancianos que oren por él y le unjan con aceite, o sea, que le ayuden en todo lo práctico concerniente a su físico. Porque se puede enfermar una persona, se puede enfermar físicamente debido a un problema espiritual. Y entonces el médico dice, bueno, esta persona no encuentro la causa. Y anda al psicólogo. Antes era un poquito más difícil que llegar a ese límite, pero ahora es como mucho más rápido. En la tercera consulta no sacan lo que tenés y no, anda al psicólogo. Pero tenía clavado un metal en la córnea, no nada que ver con el psicólogo. Pero bueno, ya te mandan al psicólogo, ¿no? Y a veces dicen anda a la iglesia. Pero También, anda a la iglesia, también dicen eso. ¿qué iglesia? O sea, lo que ellos buscan es aferrate a tu fe o tratar de canalizar tus emociones a través de algo. Eso es lo que buscan. Pero es verdad, a veces no confían en los psiquiatras, los médicos, y dicen, anda a la iglesia, anda a alguna iglesia, eso lo he escuchado. Es verdad eso, es verdad, es tremendo eso. Porque ellos están reconociendo que esto no funciona y están diciendo, a esta persona no, la raíz tiene que ver con algo que yo no puedo atender. ¿Viste? Entonces, bueno, terminamos ahí, así me puedo mentalizar un poquito en la predicación de dentro de un rato, porque si no vamos a terminar hablando de psicólogos. Así que bueno, oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo, oramos para que tú sigas obrando en nuestro corazón, dándonos firmeza, Señor, y claridad en cuanto a estos temas. Necesitamos crecer, avanzar y, Señor, pedimos tu gracia para poder hacerlo. Gracias por la disposición de los hermanos de poder estar, de escuchar. Pedimos que tú nos sigas amparando y, Señor, tenemos grandes expectativas de poder usar estas herramientas para la edificación del cuerpo, para el crecimiento espiritual, para poder mirar con un criterio bíblico, Señor, y poder valorar más aún la iglesia y los medios de gracia que tú has establecido para que como creyentes seamos santificados, Señor. Aún esto nos pesa y nos da temor saber que cada hermano depende de las dinámicas de crecimiento y está involucrado en nuestros dones, nuestro entendimiento, nuestra vida espiritual, nuestra obediencia, nuestro compromiso con la verdad. Señor, y nos aterra pensar de que si todo dependiera de eso, sería muy poco lo que podrían crecer los hermanos, Señor, si dependiera solo de uno. Porque estamos limitados, somos débiles, Señor. Pero esto también nos desafía a crecer, sabiendo que la consejería no es opcional, que es algo que necesitamos crecer como iglesia, todos como cuerpo, y todos tenemos que ser consejeros efectivos. Pedimos, Señor, que así sea, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.